Bueno, pues yo inauguro un poco la palabra, que ya les he pensado por estar todo esto, pero que vamos a tratar como tres ejes que están muy interrelacionados para tratar como de desentrañar un poco en qué consiste esta expo que tiene un nombre así tan rimbombante, que puede invocar decisiones subversivas, y eso, en el cual participan tres de las artistas aquí presentes, pero siento que tu obra, Pablo, también dialoga de una manera muy cercana a las preocupaciones y a las concreciones materiales que aquí hay presentes. Bueno, yo soy César Jumpa, soy parte del colectivo SOA, que lo conformamos Astro y yo. Astro no pudo venir hoy, pero está aquí en espíritu. Y me encuentro aquí representando las ideas del colectivo, que son las ideas de los dos. Eh, Nuestra práctica artística va por distintos medios. Empezamos haciendo video y cine y ahora estamos haciendo cienotipia, pero en verdad todos son medios para ficcionar, o bueno, lo que nosotros llamamos para hacer mitopoética, que es algo que voy a explicar mejor en un rato. Yo soy Camilo Rosso, colombiano, en esencia fotoperiodista, documentalista. Mi obra está allá al fondo. Es una selección de armas hechizas, monotiros, si las vieron, si tuvieron la oportunidad, fabricadas por criminales, delincuentes, y bueno, digamos que esto es como en mi práctica, así yo sea un fotoreportero tradicional de salir al campo a hacer cosas, con el tiempo, y bueno, desde siempre he querido como llevar el fotoperiodismo también a lo conceptual, y busco hacerlo en el campo, en la misma ejecución, cuando tengo la noticia, lo coyuntural al frente, pero estos son trabajos un poco más trabajados, más digeridos, más evolucionados, producto de otra búsqueda, que requiere, pues no sé, otros tiempos y otros trabajos, otras dedicaciones para poder llegar a ello, y pues siento que lo logro, la verdad. Yo soy Brian Canizales, soy artista colombiano, me formé como artista plástico, pero digamos que me ha interesado más como una fijación en temas o asuntos que me preocupan casi siempre con una mirada, yo diría que sociológica o antropológica de los problemas, y después llevarlos como a materialidades o a manifestaciones, o como se dice, bueno, sí, materializaciones de esas imágenes que pues pongan a dialogar eso, la materia y la imagen que contiene. Entonces no tengo un medio, sino que utilizo distintas formas para manifestar mis preocupaciones, porque pues tengo una como convicción de que el arte es un espacio para producir conocimiento y para generar preguntas, y creo que pues, como que ahí definiré mi práctica y ya, gracias. Bueno, soy Paula Carmona Araya. Suelo hacer la acotación, extenderme un poco en que no soy de Chile, sino que vengo de Chile, y creo que eso apunta también dentro de la primera pregunta. Ahí lo vamos a desarrollar más. Y bueno, soy artista visual y también licenciada en estética. Trabajo desde una relación política y poética, abordando principalmente la relación con el paisaje, que es lo que estoy investigando actualmente, por medio de gestos, acciones que pueden ser muy sencillas, pero que van en esos imaginarios intentos de resignificación en el cotidiano. Y bueno, desde un enfoque muy político, tomando ciertos síntomas, símbolos, para resignificarlos. ¿Me presenté también? Vale. Yo soy Iciar Higuera y soy comisaria y también artista plástica de aquí del Público Editorial. Y nada, bueno, mis interés
tiene que ver con distintas materialidades, preocupaciones. La preocupación sería como somatizar algún fenómeno que suele ser acallado socialmente y tratar de rastrear desde lo material cómo eso se va manifestando. Y ahora también empezaba a dislocarse un poco hacia el lenguaje, prácticas más conceptuales. Pero bueno, ahí en búsqueda de hacer preguntas y cuestiones. Entonces, la primera de los ejes que quería que tocásemos hablaba como de esa decodificación de cómo desentrañar en particular el poder y la decolonialidad. Que, bueno, hay otras obras presentes aquí que tocan otras opciones, pero bueno, en concreto creo que la colonialidad es una de las más vertebradoras y me interesaba porque las obras que trabajáis cada uno de vosotros no tienen tanto que ver con una especie de rastreo genealógico histórico, sino como las implicaciones de la colonialidad en el presente, como decía poco en ese momento, como estudiar la filosofía como una especie de diagnóstico del presente, pues hacer lo mismo a través del arte, una preocupación vigente y urgente con su realidad. Entonces nada, había puesto como saber, bueno, el significado del código, el código como que es un concepto amplio, un conjunto de normas legales, sistémicas que regulan unitariamente una materia. Y entonces quería entender cómo habéis tratado desde vuestras obras de desentrañar y de codificar, o sea, como de desarticular o entender cómo operan esas normas y esas violencias del poder colonial. O sea, ¿dónde ponéis el foco particularmente? O sea, hacia dónde va la mirada para entender la colonialidad en el presente? ¿Empiezo yo? Vale. Bueno. Bueno, desde los inicios de SOA identificamos a la colonialidad como un relato monolítico, como un monolito histórico solidificado en forma de mito, en este caso particular. Los mitos que pueden ser los mitos nacionalistas que tiene cualquier país, que en el caso de España implican los mitos coloniales que se utilizan políticamente hasta el día de hoy. Entonces, el inicio de la práctica de SOA fue esa. Fue las narrativas humanas que están enfrentadas en estos mitos solidificados en la forma de monumentos, específicamente el monumento al descubrimiento de América. Entonces, este monolito, tanto conceptual como material enorme, de concreto y piedra roja de Alicante y cemento y otros materiales y metales, era un raro caso en el que la narrativa tomaba literalmente una forma física, se transformaba en un signo en sí mismo, no era una metáfora, era literalmente el mito está ahí, representado en la piedra, representado en los textos que están escritos en la piedra. Y en un inicio, la primera obra de SOA, que fue 4 dimensiones y un monolito, que es un cortometraje que está basado en la obra plástica de Astro, nos enfrentamos a esa narrativa histórica, a ese mito, con otras narrativas humanas, que es la narrativa histórica venida de América. Encuerpamos el monumento, cuestionamos sus orígenes, identificamos el colonialismo como el deseo por dominar el territorio y sobre todo por dominar los cuerpos y dominar el territorio a través de los cuerpos y al cuerpo como un territorio más. Bueno, eso fue el primer corto. Luego del corto nos hastiamos un poco de las narrativas humanas y entonces empezamos a buscar qué narrativas no humanas encontrábamos ahí. Porque no pensamos y dijimos, bueno, existen narrativas no humanas en todos lados, que son mucho más profundas, mucho más complejas, mucho más interesantes que las narrativas humanas que están aquí. Entonces buscamos distintos seres y encontramos que en los muros de este monumento vivían líquenes. Los líquenes, que son criaturas simbióticas, la fusión entre un hongo y un alga, algo que se nos ocurrió en ese momento, que he repetido hasta el hartazgo, es que para nosotros el líquen representa el amor en su sentido más primigenio, porque son dos criaturas en estrecha colaboración que de otra forma no sobrevivirían. Entonces,
opuesto a la dominación que representa el colonialismo, la colaboración extrema en forma de amor. Entonces elegimos a ese ser para buscar esas narrativas y en función de esas narrativas fabricar nuestros propios mitos que le quiten poder al mito colonial. Pero bueno, ya no solo al mito colonial, sino a lo que mi compañero Astro llama la dictadura de lo humano, la dictadura de las narrativas humanas. ¿Por qué solo lo humano tiene narrativa? ¿Por qué solo lo humano tiene mitología? ¿Cómo fabricamos nuestras propias mitologías? ¿Qué mitologías se hubieran fabricado hace 1000 años si hubieran tenido un microscopio? Y bueno, ese fue el inicio de la práctica, para saltarme varios pasos y llegar a estas 2 obras específicas y cómo se aproximan a eso. En esta específicamente, que se llama Salmo para una piedra en evaporación, tomamos los caracteres de este monumento, estos son frotage de los caracteres del monumento, que incluyen detrás de ellos las texturas de los líquenes muertos en los muros de concreto, y los rearmamos en forma de un verso que es a la vez profético, pero a la vez da los fundamentos del mito. Es de piedra a polvo, de polvo a viento, de viento a nube, impreso por el sol. Entonces esto narra la reproducción del líquen y la expansión del líquen a través de la Tierra, y en sentido mítico para nosotros a través del universo, pero ese es otro trabajo que hicimos. Y entonces reescribimos nuestra mitología utilizando el vocabulario de la otra mitología. No hay mucho misterio en eso, en realidad. Lo de impreso por el sol es que, bueno, decidimos usar cenotipia, que literalmente es una técnica fotográfica que se imprime con el sol, porque nos parece coherente. Si vamos a crear una mitología, si vamos a profetizar imprimiendo con el sol, que es el mismo astro que imprime los líquenes en los muros, porque donde no hay sol, no hay líquenes. Bueno, va mucho más complejo, pero en términos simples es esta obra. La otra es el paso siguiente y paralelo. Una es esta es como la digestión material, la fragmentación del mito y de las narrativas en forma material, porque el líquen digiere la piedra poco a poco. Y la otra es lo que llamamos digestión semiótica. Ahí ven algunos de los caracteres que también hemos sacado del monumento, que son los mismos que están aquí, pero poco a poco se van fragmentando. Estamos utilizando microfotografías de los líquenes que están en el propio monumento, que hicimos con nuestro propio microscopio. Algunas también microfotografías sacadas de Internet, de estudios científicos que encontramos en Internet. Y fabricamos nuestra propia criatura que se dedica a hacer esta digestión semiótica, que es de un signo pasa a otro signo, digestión, signo, digestión, signo, que es un proceso semiótico eterno, infinito, del cual los mitos y las narrativas que conforman nuestra identidad pues no están exentos. Entonces es un poco un golpe de humildad también. ¿Qué lugar tenemos? ¿Qué lugar tienen nuestras identidades nacionales, nuestras identidades como especie frente a esta digestión semiótica eterna? Y a esta criatura le llamamos la jugosa fermentadora de signos. Y las dos dialogan entre sí, la digestión de lo material, la digestión de lo semiótico, y así eternamente. Y así es como lidiamos con la mitología colonial en particular y con la mitología humana en general. Con César, cuando revisamos las preguntas en el bus, venimos hablando, brevemente lo hablamos, y yo le decía que es el origen del trabajo de ellos sí parte de lo colonial. Y a mí me pasó con el mío que no fue el punto de partida, pero sí fue un descubrimiento posterior. Y en el texto que yo escribí, el que tengo, de pronto tú lo recuerdas, lo leíste, el momento en el que yo menciono, yo digo, entre tantas cosas, esas armas reinterpretan el legado de las armas de la conquista. Y tiene que ver mucho con que
de la conquista europea llegó el uso de la pólvora como un elemento de un ingrediente de dominación territorial y racial, y que se quedó mucho en el establecimiento, en lo gubernamental, en que las armas solamente las usa el Estado, los usa la gente que tiene dinero, ¿no? Y que eso terminaba siendo el hecho de que criminales promedio de todo el país terminaran haciéndolas por ellos mismos, le daba como un giro a eso de apropiarse de esa herencia colonial, de esa herencia de poder, de cómo el poder, o sea, eso mismo que representa desde el poder, ahora ellos mismos lo podían poner en práctica. Entonces digamos que si lo veo ahora por ese lado, no tiene una génesis, digamos, pero está atravesada necesariamente por lo institucional. Tú usabas la palabra parainstitucional, ¿no? También porque tiene esas connotaciones allá. Pues digamos que es como la línea por la que yo veo que lo puedo asociar como con lo colonial necesariamente, ¿no? Pero es posterior, no hace parte del origen de la ejecución que yo planteé. Pues para mí es como que el acercamiento a la teoría de colonial o a la matriz de colonial ha significado como una reinterpretación de todo, ¿no? Como creo que a los latinoamericanos que estamos aquí, sí y bueno, también supongo que en cierta medida el sistema de educación europeo para los de aquí también implica una visión eurocentrista y una visión, sí, que sigue siendo colonial. Y cuando hablamos de los relatos, como decía César, como construidos como un mito, pues los relatos también hacen parte de la construcción identitaria, ¿no? La construcción identitaria del pueblo colombiano y de este sujeto inmerso en ese sistema, pues se ve, digamos, enfrentada a una lectura que va a contrapelo, ¿no? Es muy bien bonito ese argumento de leer la historia a contrapelo, ¿no? De leerla en la otra dirección y en esa otra dirección encontrar pues que ese relato ha sido construido por poder, ¿no? Pues desde estamentos de poder, y ha sido pues una construcción que se ha expandido a nivel global, y pues que en territorios en los que digamos el proyecto de nación surgió desde una ocupación del territorio, pues eso se mantiene como muy arraigado, ¿no? Es muy fuerte. Y para mí esa contravía de la lectura de la historia pues ha significado pues un entendimiento, una reinterpretación y un entendimiento de mis propias condiciones, y también, así como decía que creo que el arte es un lugar para construir pensamiento, pues también creo que el arte es un lugar sintomático, ¿no? Que las cosas que vemos que se nos hacen poderosas de la imagen o de la música o del cine, pues es porque reflejan un síntoma que compartimos nosotros y en el que nos podemos sentir empáticos con las situaciones que pasan en otros, humanos o no humanos, ¿no? Como que podríamos expandir eso a partir también como de la ficción o a partir de lo documental, pero entender empáticamente la situación que habitan en otros. Y pues en ese sentido para mí sí ha significado esa mirada, como esa matriz, como un faro que ilumina de repente pues toda y que no solo ilumina, sino que, bueno, sí también, porque el poder ver también da lugar a poder ver críticamente, ¿no? Entonces poder ver críticamente la construcción de la historia y la construcción de una normalidad que pues sí está atravesada por una lógica pues que es colonial. Y en ese sentido, al empezar a ser consciente de eso, pues se me ha manifestado como un síntoma en las últimas producciones, sobre todo estando aquí, habiendo migrado, estando aquí, pues como esas preguntas, ¿no? De repente ya no es la pregunta por el trabajo, como el trabajo como condición humana y la labor y eso, sino qué pasa con el trabajo cuando se es migrante, ¿no? Y cuáles son las condiciones que hacen que en mi país las cosas estén tan jodidas que hayan 2 millones
al año migrando y saliendo a buscar vida afuera. Y pues ahí encuentro otra vez como una estructura colonial que ha hecho a través de la historia pues que las condiciones económicas de un sector o de otro pues se hayan dado de la forma en la que está hoy, ¿no? Entonces sí yo hallo que hay una correspondencia directísima de ese momento que se mantiene en el pensamiento y que llega hasta hoy manifestado pues en exclusiones y en racismos y en diferencias de clase que son muy perturbadoras. Entonces como que cuando preguntabas como por los códigos, ¿no? Como el decodificar, también encuentro que hay una cosa en lo colonial que es un código, ¿no? Porque el código no solamente es el código de signos de una palabra ¿no? Como que te sirve para descifrar, pero también te da la información, también nos comunicamos a través de códigos y también son códigos de comportamiento, ¿no? Entonces pensaban que la fila, por ejemplo, está atravesada por un código y por un código que establece un orden y que establece, no sé, esperar en silencio en una silla en clase o eso, sí, como que todos son códigos que compartimos y que pues para bien o para mal vienen de una estructura ahí que en muchos casos pues tiene que ver con, digamos, lo religioso, ¿no? Si estás en una iglesia te comportas o vas vestido de esta forma, es un código de vestimenta, un código de comportamiento, un código que tiene que ver mucho con quién determina las cosas en esa sociedad y pues eso está establecido pues como por unos poderes. Bueno, creo que lo colonial sí aparece todo el tiempo en nuestro desarrollo y creo que es una pregunta muy importante y creo que también por eso está tan en boga. También por eso creo que la mayoría de los trabajos que están aquí sí se atraviesan por eso, porque finalmente, claro, así lo que decías, ¿no? Así no parta mi pregunta sobre lo colonial, pues al final sí uno se da cuenta que toda esa violencia es un rezago de un problema que no se ha terminado de resolver y una diferencia de clases en los que quedaron unos montados con todas las tierras del país y otros que no tienen nada y eso genera un conflicto terrible. Bueno, eso y muchas aristas de eso, pero pues que sí atraviesa la actualidad, ¿no? Y que creo que el arte sí es el lugar para generar preguntas que rompan ese patrón y por el que podamos pensarnos, por lo menos imaginarnos y construir otro mundo, ¿no? Pues a partir de esos mismos códigos, fracturar el código que ya existe, creo. Perdón, sí, bueno, perdón, me devuelvo un poquito. Claro, yo no lo que sea, no lo busqué, pero es que está atravesado por todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo también pensaba que se perpetúa un poco esa figura, esto que tenemos ya enraizado ahí, ese pasado, y, por ejemplo, es el arma como gramática del opresor, la toma ahora el oprimido y la aplica sobre otros, ¿no? Y como que se vuelve una cosa cíclica alrededor de cómo aprovecharse de esas figuras de poder que vienen desde bueno, siglos, ¿no? Pero no mueren y tampoco como que ahí no veo tampoco como un camino claro para que dejen de existir una sociedad tan compleja como la colombiana, porque además ya en nuestro caso estas realidades las atraviesa no solamente lo racial, sino lo geográfico, ¿no? Lo político, pero la figura, el eje central del poder colonial, no sé, necesariamente lo hemos manifestado y entrelazado en todas las líneas, digamos, que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, en ese sentido, como pensar desde la práctica artística, la pregunta iba como cómo las obras desentrañan este poder colonial. Y claro, yo creo que tenemos síntomas que pasan por contextos que tú igualmente hacías una bajada, como yendo no desde una lógica histórica, o sea, no desde esa linealidad y como decía Abraham, ir a contrapelo, como esta cosa benjaminiana que se usa y reusa, porque sigue generando esos síntomas de incomodidad frente a una estructura que por el hecho de tener un poder ya responde a una lógica colonial. Cusicanqui tiene una entrevista que me gusta mucho donde hace la diferencia entre lo decolonial y lo anticolonial.
y plantea que lo decolonial se ha instalado como una moda académica que, claro, nos hace mucho sentido porque somos rezagados de esos síntomas, pero el anticolonial, lo anticolonial logra un accionar frente a esa relación colonial. Yo creo que podríamos estar hablando horas de todo el contexto que responde a esa lógica, porque me atrevería a decir que es todo. Por lo mismo, cuando preguntas por la obra, pensaba, ¿lo llevo a un lugar metodológico? Yo creo que es más bien síntomas, y ya desde ahí, el solo hecho de nuestros cuerpos, que lo hemos hablado, o sea, es parte de la experiencia de esa tensión de estar inclusive en un otro país que no es el que se nos impuso. Entonces, desde ahí, el cuerpo ya es una incomodidad que se habita y que cuando logras hacer más allá de esa incomodidad, que es una incomodidad al caminar, una incomodidad económica, una incomodidad de todo tipo, yo creo que ahí podemos empezar a generar estos imaginarios que contrasten esas lógicas. Y desde ahí la práctica artística toma un potencial un poco más interesante, cuando un imaginario se vuelve común, se vuelve mutuo. Yo creo que ahí está como un intento de ejercer contra esta lógica que es imperante, o sea, lo colonial está siempre, no es una tendencia del último momento, sino que se ataja e incluso se genera un extractivismo académico a partir de esa discursividad. Entonces, yo creo que esto ya es un poco el intento de personas que estamos generando imaginarios, que queremos tratar el tema desde otros lugares, desde el intentar que una nube se piense, una piedra se piense como nube, o desde lo apátrida, generar una narrativa alternativa a un aspecto biológico. Claro, o sea, a mí me parece como interesante también pensar que lo traías tú antes, César, pero que tiene mucho que ver con lo que está haciendo ahora Paula, de cómo generar un relato común frente a la lógica dominante del dominio, que puede ser de colonial, pero que tiene muchos otros apellidos, pues patriarcal, antropocéntrica, capitalista, bla, bla, bla. Como pensar, como hablabas del amor antes, como del líquido como la forma de amor, pero también pensándolo en lo vincular o en lo colectivo. Pienso, por ejemplo, en cómo tú, Camilo, además de las imágenes, no sé si habéis podido ver los textos que tiene, que le ha pedido a gente tanto española como colombiana, amigas y conocidas del gremio, bueno, pues cómo a través de los vínculos se puede repensar como formas como de contestación frente a esas lógicas violentas, o desde el atender a otras especies como que tienen tipos de relaciones más simbióticas que nos pueden enseñar, o desde el coro apátrida que has montado, Paula, como desde lo común y en esa puesta en relación cómo se fortalece frente a esa autoridad que está disgregada y que atraviesa todos los cuerpos y los demás. Bueno, y yo quiero saltar como a una segunda pregunta que es más concreta en realidad, que tiene que ver con esa decodificación, en concreto ya como que para desentrañar el lenguaje son obras en las que aparece el lenguaje de una manera manifiesta, y mi pregunta era esa, como qué rol tiene el lenguaje, siendo además el lenguaje del español común aquí, en vuestra obra al lado de las imágenes o frente a las imágenes, o el lenguaje como imagen también, como cuál es el papel que tiene en las obras que habéis traído aquí. No sé quién. Bueno, como ven ahí hay letras, pero eso es, digamos, lo más obvio es que hay un código de escritura que es el código de escritura de la ortografía castellana, que usa términos latinos, y bueno, eso es lo más obvio en ese sentido. También está en este caso el código del color azul. El color azul solía ser un color sagrado porque los pigmentos azules eran los más difíciles, los pigmentos azules estables, eran los más difíciles de conseguir en estado natural.
Literalmente tenías que moler una gema para tener un azul que sea duradero en las pinturas. Tú puedes notar, vas al Prado y puedes notar qué pinturas se hicieron con el azul bueno, que es el ultramarino, y qué pinturas se hicieron con el azul malo, porque el azul bueno es el único que sigue siendo azul. Los otros ya son verdes, ya son pardos. Entonces era un color sagrado que se reservaba solamente para cosas sagradas. Entonces hay una semiótica del color azul que posteriormente perdió esa categoría de sagrado cuando se descubrió el azul Prusia, el ferrocianuro férrico, en mediados del 18, creo. Entonces ya se empezó a usar en todos lados, perdió esa categoría de sagrado, luego la clase trabajadora se conoció por el color azul, la idea del blue collar, y en parte usamos el azul para recuperar un poco esa categoría de sagrado, esa categoría profética de este color a través de la acción del sol. Entonces ahí también hay una transformación semiótica que viene de una transformación orgánica, que viene de un elemento. Entonces, bueno, integra una vez más las dos obras en eso. Bueno, hay código lingüístico, hay código de lenguaje visual, hay un código en los materiales que se usa. Iba a decir algo más y creo que lo he olvidado. En otra obra desarrollamos en otra obra llamada La Profecía, desarrollamos nuestros propios caracteres para escribir nuestro propio lenguaje sin necesidad de un código. Esa es otra cosa que no se ve exactamente aquí, pero que sí se ve en otras obras de SOA, es que un lenguaje no tiene necesariamente que tener un código. Digamos, en la lingüística se entiende el signo lingüístico como un signo que es arbitrario, es decir, que no tiene nada inherente que lo dirija hacia un significado particular. Es arbitrario porque depende de un código. Pero hay muchos lenguajes que no necesitan de código para que los entendamos como lenguaje. En el siglo, por ejemplo, a inicios del milenio pasado, en el norte de Perú, la cultura moche utilizaba frijoles pintados para mandar mensajes. ¿Por qué lo sabemos? Porque en sus dibujos los mensajeros figuran con esos frijoles en el bolsillo. Entonces, sabemos que es un código, sabemos que es un lenguaje, sabemos que se escribía, sabemos que se leía, pero no tenemos un código. Entonces, me gusta esa idea del texto asémico también. En realidad, cualquier cosa podría ser un texto si le buscamos el código adecuado. Hay un cuento de Borges que se llama La palabra del Dios, que es donde un sacerdote azteca mira las manchas del jaguar en su prisión y piensa que son solo manchas, pero momentos antes de morir descubre que el nombre de Dios está escrito ahí, porque descubrió el código. Pero creo que podríamos ver texto en las nubes, podríamos ver texto en el suelo. Es solo cuestión de inventarnos el código, creo. Entonces creo que invertiría esa noción de signo lingüístico. No, el signo no se debe al código, sino que el código se debe al signo. A mí me pasa algo muy curioso y bueno, insisto que este tipo de obras responden como a una sensación y salgo a ejecutar, contrario como a lo que yo hago en el fotoreportaje tradicional, y es que, y lo he dicho muchas veces, cuando yo salgo a hacer, no sé, el estallido social o fotos de los guerrilleros o de la realidad política nacional, de cosas sociales, cuando voy a hacer ese tipo de trabajos es muy curioso porque yo siempre he dicho y lo hago, pienso más en palabras que en fotos y en las fotos que voy a llegar a hacer. Es muy loco, yo voy en el taxi, voy en el bus o en el avión y voy pensando, equidad, voy pensando en lo que sé que voy a retratar, que quiero que se atraviese para poder encontrar lo no evidente en lo evidente, y es parte como de mi práctica fotográfica en el fotoreportaje directo. No me gusta, por ejemplo, cuando hago fotos, o he hecho trabajo sobre eso, el estallido social, no me gusta lo evidente, el gas lacrimógeno, el antidisturbios golpeando, este tipo de cosas,
realmente que no lo busco, sino me espero y quiero descubrir en dónde hay otro lenguaje dentro de eso para contar básicamente lo mismo. Con este tipo de trabajos que vengo haciendo ya, que requieren otra dedicación, otro trabajo, ¿no? Otro tipo y obedece otras sensaciones, eso del lenguaje lo descubro mucho después. Es como que yo me imagino, yo quiero hacer fotos de armas de delincuentes porque me llama la atención. Hago la investigación, hago la búsqueda. Entonces, en este caso, con el tiempo, y yo hablando otra vez pues, del mismo tema y de lo colonial, es que, ya en términos de lenguaje, bueno, de los dos lados, ¿no? El mío como para comunicarlo, ya llegaré a eso, es que lo colonial y el poder utiliza mucho la palabra, la descripción, para señalar, para criminalizar, para nombrar, ¿no? Como para decir, entonces se llaman artefactos, los mismos criminales las llaman artefactos, monotiros, hechizas, pero las mismas autoridades toman eso y lo convierten en una cosa señalable y criminalizable, ¿no? Entonces hay una cosa de idiomática, ¿no? que sufre una transformación y cuando yo las hago, lo que quiero, la manera en la que las ilumino, en que las escojo también, lo que busco es que convivan un par de palabras, que es de lo que estoy hablando, que son horror y belleza, porque esto representa horror, terror, ¿no? Desde la violencia que encarnan, pero también yo no dejo de verlas como algo muy bello, muy bonito, y me interesa que la gente las vea en su primera sensación como esculturas, antes que como herramientas que pueden quitarte la vida, o que sencillamente te asustan, que es lo que pasa con la mayoría de ellas. Entonces, digamos que si busco en la manera en la que las ubico, las ilumino, y teniendo en cuenta como esto que me pasa por la cabeza después, ¿no? Posterior, que se comunique eso, y que el espectador tenga como un cortocircuito alrededor de belleza y horror, ¿no? Desde la técnica fotográfica, creo que también, ligándolo un poco con la primera pregunta que hacías, hay algo ahí como de arqueología histórica, pero en el futuro. Es decir, así como vamos al Museo de América y vemos el tesoro Quimbaya, vemos estas cosas muy bien puestas, muy flotando, ¿no? Como muy en el aire, para que la gente se entere de eso. Yo pienso que ya lo hace, pero en el futuro va a ser todavía, porque no existen. Hay otro elemento aquí muy fuerte, y es que estas armas ya no existen, van a un horno crematorio. Que eviten eso, ¿no? Y que yo pueda como eternizarlas, darles como una vida eterna. Bueno, pues digamos que tiene que ver, no sé si respondo bien, porque les repito, para mí, y esta charla es como un descubrimiento de cosas, porque es el tipo de trabajo en el que responde más a una sensación muy poderosa, y que con el tiempo voy descubriendo el por qué la hice, y en este caso, pues en respuesta a lo del lenguaje, tiene que ver eso como con la palabra, como con esa herencia o esa manía del poder de señalar, de adueñarse, y aquí sencillamente limitarlo a una sensación de lo que el espectador pueda sentir en esa combinación que les hablo de horror y de belleza. Es cierto que el lenguaje como que encapsula las cosas, ¿no? Como que nombramos las cosas y casi que luego existen, ¿no? Como que cuando se nombra una cosa entendemos por medio de un código entre todos de qué es lo que estamos hablando, y la otra persona va a entender a lo que yo me refiero. Y en ese sentido también pensaba como que todo el sistema del arte también es un sistema de códigos, ¿no? Como que en estos días estaba dándole clase a unas niñas de dibujo y de pintura, y estamos hablando del arte abstracto, y claro, es que entender a los 10 años por qué ese mamarracho que está puesto en la pared del Louvre cuesta 15 millones o es invaluable, pues es porque básicamente hay como un lenguaje, un código que tiene que ver con cargas históricas, con cargas conceptuales, como con una lógica que se ha construido, como una herencia dialéctica de la historia que dice que ese mamarracho en ese momento era muy importante porque contestaba o iba en contralógica de lo que había. Entonces también me parecía como interesante ahorita que César mencionaba que de repente aparecía el azul, y el azul aparece, que es una cosa que hemos hablado varias veces alrededor de esta exposición, y que claro que también ahí hay un código y un lenguaje que transmite, ¿no? Como
como que yo creo que, a ver, yo me gusta, y de hecho la pieza que presento en esta exposición usa el lenguaje escrito, el texto, como herramienta, y lo he hecho en otras ocasiones, pero también hay un punto en el que el signo de una letra, como que la imagen de una letra es también una imagen y también nos hace un montón de asociaciones. Ahora, si esa letra configura la palabra y si esa palabra está hecha a partir de monedas, por ejemplo, o está hecha en barro, o está tallada en piedra, en mármol, pues hay una cantidad de códigos que se asocian al significado de lo que se está diciendo, y pues configura un lenguaje, ¿no? Un lenguaje en el que nos vamos acercando a lo que está ahí encriptado, como de código, que al final es muy interesante porque creo, pues a mí me pasa que las obras que más me gustan cuando soy espectador en el arte, e intento un poco también hacer eso desde mi práctica, es como que no, pues como que haya que un poco acceder por medio de un código, ¿no? Como que de repente para mí códigos significantes cuando estoy construyendo una pieza es, bueno, de dónde es la imagen que estoy tomando, cuál es el material con que la estoy haciendo, por qué medio me acerco a esta imagen. Y todo eso configura un código que hace que quien se acerque a esa forma de entender el lenguaje, pues tenga un nivel no sé, de experiencia que de pronto lleva un tipo de conocimiento al que nos acercamos por medio de lo sensible, ¿no? Por medio de las relaciones que se establecen a través de esos códigos, la materialidad, la imagen, el formato, sí, la dimensión, la imagen a la que hace referencia o dónde se toma, el lugar en el que se hace, todo eso hace parte como de un montón de información que es a la vez lenguaje. Creo que hay una diferencia entre lenguaje, información y datos, pero pues que al final nos hacen comprender un macro, o a veces también un micro que se convierte en macro, de lo que se está diciendo ahí, de lo que se intenta transmitir. Al final, pues sí es un acto que tiene que ver con la comunicación. Y, por ejemplo, a mí en esta pieza me interesaba claro, yo estoy usando un sello que tiene un texto, pero que en principio no aparece, ¿no? Como que lo ves con la distancia y ves una imagen, pero después como una especie de código como a descifrar. Cuando te acercas descifras que el dispositivo que ejecuta toda la imagen, pues es eso, es un dispositivo que tiene unas cargas y que dice también que suma su código al lenguaje, ¿no? Entonces el texto como imagen, pero el texto también como texto que tiene pues como una carga, como un significado, ¿no? Como algo que interpretar, ¿no? Hace referencia a algo. Sí, o sea, yo creo que es fácil entrar en la extensión de los códigos que pudiese configurarse como palabras, incluso dentro del entramado de las imágenes, y pensar en lo que tú mencionabas del lenguaje gramatical. Por lo menos desde mi práctica sí está muy presente desde esa cosa gráfica literal, pero también ya de forma más transversal. Me interesa mucho ese proceso previo de pensar en un algo, en una acción, en una posible pieza, obra, y cómo el enunciado se logra llevar a algo material, a algo tangible. Hay un fragmento de un poema de Pizarnik que dice, si digo pan, comeré, si digo agua, beberé. ¿De dónde nace esa conspiración de invisibilidades? Y por lo menos mi decisión dentro de la práctica artística va justo en ese cruce de puedo partir de la palabra, de la idea, del imaginario pero cuando se vuelve acción, en mi caso, es como, wow, esto realmente se puede tantear, ensayar, para que sea algo que se traduzca en una aparente realidad y que abre paso a la otra pregunta, dentro de las posibilidades de ficción,
Pero eso, yo creo que cuando la palabra, cuando ese lenguaje se vuelve un gesto, una acción, es cuando hay un potencial que se traduce en imagen. Claro, o sea, como la necesidad de encarnarlo, ¿no? De que tome como un peso, un cuerpo y afecte a otros cuerpos. Claro, y eso Paula está dando la entrada de la pregunta que era en relación a la función, a qué capacidad tiene para subvertir el presente y esas dinámicas opresivas, o qué realidad, o sea, qué consideramos ficción, siendo nosotras artistas, somos nosotros artistas, y qué relación guarda con la verdad, que normalmente responde pues, a un relato hegemónico de lo normativo o de una necesidad de estatismo de la identidad, etc. Eso, ¿cuánta confianza le dais a la ficción? Y he traído como una cita de Andrés Calderón. Nada, sobre como eso, que habla de explorar nuestras fuerzas imaginantes y adentrarnos en el funcionamiento de las imágenes para recuperar la potencia que habita en nuestra mirada, ¿no? Como cuál es esa potencia que desde vuestras obras, vuestro hacer y vuestra práctica artística como dislocan la cotidianidad y abren o no alguna posibilidad alterna. Bueno, voy para desordenar un poco la dinámica. Sí, o sea, en ese libro de imaginarios materiales parte con una frase que a mí me gusta mucho, que es un cliché, pero por algo lo es, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y creo que en eso hay un potencial muy fuerte. Cuando entendemos una realidad, la entendemos como una realidad dominante. Todo lo que conocemos, esos códigos, se traducen en una imposición y en un acuerdo implícito de que tenemos que estar sentadas acá en una posición de charla, independiente si hay personas o no, que tenemos que hablar de ciertas maneras. Es toda una lógica que construye un estereotipo dentro de esa realidad. Vinculado al tema anterior, cuando se generan esos imaginarios compartidos, comenzamos a tensionar y resignificar esa realidad. Ese es como el potencial de todas las cosas locas y desquiciantes o divertidas o interesantes que podamos decir, es cuando toma esa dimensión, y eso incluso lo podemos llevar al campo de lo expositivo. El poner esa pieza u obra en un valor expositivo, eso que, no sé, por ejemplo, Benjamin decía del valor de culto, lo vamos a llevar al valor expositivo. O sea, ahí hay una crisis, hay un momento que implica que tiene un potencial de poder compartir eso que se expone. Me parece que esa ficción tiene un lugar muy grande y hermoso y muy amable, también puede ser muy hostil o de mil y una formas dentro de la práctica artística. Yo creo que no hay una verdad ni una realidad, sino más bien un dominio de discursos y narrativas que nos entregan esa aparente realidad, y el arte sí puede inscribirse dentro de esos desafíos imaginantes y de manera colectiva, que por lo menos dentro de mi práctica es lo que más estoy sintiendo como una urgencia hoy en día. Si bien, y lo voy a llevar un poco al plano, es porque sé que es la última pregunta y porque no he hablado mucho de mi práctica como artista, en la acción está esta traducción de la palabra al gesto, al acto, pero cuando se logra esa dimensión colectiva, que muchas veces incluso en el proceso el coro apátrida también tiene mucho de chistoso. O sea, las personas que convoca en su mayoría son personas que de alguna manera se relacionan a mí y que se empiezan a generar entre ellas mismas. Y ese tanteo, aunque sea muy sutil, empieza a generar posibilidades de comunidad, de colectividad, de agrupación, donde, no sé, y abro porque también después van a poder participar si quieren,
como dentro de las investigaciones artísticas, muy delirantes, muy inventivas, claro, pasa esto de, no sé, yo hablé tanto del camuflaje que en algún momento amigues me decían como, hoy vi a alguien vestido con camuflaje y me acordé de ti, o saqué esta foto, o hoy esto ahora como que lo estoy mirando de esta otra forma. Entonces yo creo que ahí es cuando ese código se empieza a compartir y esa realidad empieza a temblar un poco por el rol de esa ficción o imaginación. Pues bueno, para seguir con el desorden, es que, claro, cuando me enviaban la pregunta sobre la ficción, es que la ficción también es como que configura gran parte de nuestra realidad, ¿no? En un cierto sentido, bueno, hay como una contraposición entre, por lo menos, bueno, en el cine y en el arte, hay como esta división entre la ficción y lo documental, ¿no? Una cosa intenta registrar la verdad y la otra, pues, a veces se acerca a esa verdad más, es más próxima a lo real a partir de la invención de una historia, ¿no? Y esa construcción de la verdad a partir de la narrativa, que muchas veces es inventada, pues al final es que pues está inmersa en muchísimos sistemas, incluso en lo que hablamos en el primer eje de preguntas, en lo colonial, ¿no? La colonia y ese pensamiento de superioridad racial o de establecimiento de poder en el mundo, finalmente es una narrativa que puede leerse desde la ficción, ¿no? Pues hay cantidad pues como de documentos, de procesos documentales que demuestran que pues eso no era así, que la Edad Media pues sucedió en un pedacito así del mundo y que el mundo era otra cosa y que eso no es parte de la historia universal, ¿no? Entonces como esas ficciones que van configurando como la matriz en la que vivimos y eso tiene que ver con sistemas de educación, con sistemas religiosos, bueno, todo está montado sobre como una narrativa, me parece a mí. Y dentro de esas narrativas es interesante también como los códigos que hacemos, también pensando en el azul que conversábamos ahora sobre la exposición. De repente, ahorita estoy leyendo un libro que está muy interesante, que no, me lo estoy leyendo hace rato y no lo termino, porque lo leo ahí como a ratos, que habla sobre el sentir marrón y la marronidad como una contraposición al sistema de castas y de razas que se da durante la colonia, ¿no? Entonces, estos dicen, pues no, yo no soy esa ficción que han montado sobre mí, como no soy colombiano, ¿no? Como yo vengo de Chile, pero no soy chilena, ¿no? Que son las fronteras, ¿no? Las fronteras es una ficción al final que divide pueblos, lenguajes, y que al final pues es una división política y económica, pero que tampoco responde tanto a la realidad del territorio. Tal vez si hiciéramos caso como civilización a las realidades de los territorios y de los pueblos que habitan esos territorios, tendríamos un mapa muy, muy diferente del mundo, porque pues como que... Entonces ahí uno se pregunta, claro, ¿qué es lo que me hace a mí colombiano? ¿Qué es lo que me hace a mí el himno, la bandera, el haber nacido en este territorio, pero de repente tengo mucho más yo que ver con, qué sé yo, con un puertorriqueño que nació en mi misma clase social, que lo que tengo que ver con un bogotano de clase altísima que no entiende nada de mi mundo? Y claro, cómo construimos esas ficciones también tiene que ver con cómo nos definimos, si soy mestizo, si soy negro, si soy indígena, y todo está montado sobre una narrativa. Y me parecía que había una relación muy, muy bonita entre, pues para mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta pieza y cuando entré a la exposición y vi todo azul, con la idea del azul también como el detergente que limpia la marronidad, ¿no? Como de repente hay un contrapunto ahí que pues, se me hace a mí como en las relaciones mentales que hago yo con lo que veo, pero que de repente pues hay como que son colores muy opuestos, ¿no? Como que uno está asociado a la mezcla, al barro, y el otro como a la pureza, a la limpieza, a lo sagrado, y de pronto ahí en esos extremos pues se toca una relación que es muy,
pues que no sé, que es un código que tendremos que descifrar nosotros para, para entender lo que pasa. Y también con respecto a la ficción, venía ahorita repasándome en el tren un texto que leí que me gustó mucho, que es de Úrsula K. Le Guin y es La bolsa como origen de la ficción. Y ese texto a mí me pareció muy impresionante porque primero es como un decodificante del sistema de construcción histórica machista y patriarcal de la historia a partir de la violencia, y esto otro plantea como que las ficciones pues han ayudado a construir una narrativa que a veces es mucho... Claro, es que es re loco porque pareciera que lo más cercano a la realidad es el documento, ¿no? Pero es que la ficción a veces desde una sensibilidad se acerca mucho más a lo que pasó en real. O sea, yo puedo llegar con una foto de un brazo roto, pero si yo cuento, o bueno, Camilo se rompe un brazo y yo muestro una foto de Camilo, eso es un acercamiento a que Camilo se rompió el brazo, ¿no? Pero si yo cuento la experiencia, yo estaba con Camilo, pasó esto, este man se quejó así, se demoró media hora en llegar la ambulancia, eso es un acercamiento mucho más próximo a la realidad y que puede estar contaminado por ficción, pero que da cuenta de una capa de conocimiento y de entendimiento que a veces supera como el campo de lo documental, ¿no? De lo real. A mí me pasa que pues yo veo ficción en todas partes y creo que estamos hechos de verdad de ficción, y lo digo desde el periodismo, donde la gente a veces dice, pero es que el periodismo tiene que ser objetivo, y pues tampoco se puede, ¿no? Como que hay muchas cosas que me hacen sentir que de pronto como me crié y algo que nos atraviesa a nosotros como colombianos, no sé si para bien o para mal, también se convierte como en un cliché, en algo un poco a veces pesado y difícil de digerir, y es esta idea del realismo mágico y de lo garciamarquiano y de como esta figura de que, y tiene mucho que ver con, en mi caso, muy niño, cuando yo escuché por primera vez una frase en una entrevista de García Márquez diciendo, en Colombia, ¿cómo es que decía él? Bueno, ahora no recuerdo la frase exacta, pero era como que no se sabe, cuando uno lee un periódico no se sabe si es verdad o es ficción, ¿vale? Porque las noticias en Colombia, pues yo creo que pasa en muchas partes, pero en Colombia más, son bastante locas, todo es bastante loco. Entonces, este trabajo, por ejemplo, en particular, volviendo a esto, es como, me pasa que todas las personas que lo ven, básicamente lo primero que dicen es como, es increíble, ¿no? Es como que increíble que esto exista, que la gente se haya puesto en este trabajo de hacer este tipo de cosas. Y ya hay una ficción ahí de querer replicar algo que, o sea, pensando en las armas tradicionales, en un fusil de asalto, en una pistola 9 milímetros, pues nunca va a tener esa calidad, esa solidez, ¿no? Esa durabilidad y todo. Entonces, querer replicar ese tipo de cosas, el hecho de que ya no existan y yo las tenga retratadas, también ya convierte eso, como lo mete en el terreno de la ficción. Que yo haya invitado a escritores y escritoras, poetas, que haya ensayo, que haya crónica, que haya poesía ahí, también lleva todo eso como a un terreno de que es verdad o es mentira. En cada charla que yo he dado sobre estas obras, hablo también, le hago mucho énfasis, sin querer romantizarlos, de cómo los que hicieron esas obras, esas piezas que son, en esencia fueron criminales, ellos sin romantizarlos, para mí son escultores. Yo les estoy haciendo un pequeño homenaje a unos escultores que no sabían que lo eran, que eran artistas que no saben que lo son. Y todo eso para mí se mueve en el terreno de la ficción, de lo irreal, en el que me mantengo, porque además en mi práctica también, en el periodismo, es que el hecho de que uno dispare en una noticia desde aquí o desde aquí, que el plano incluya esto o incluya esto, cambia por completo el significado de todo lo que está pasando ahí. Entonces yo sí vivo más convencido o le tengo más fe a la ficción, le creo más a ver todo con ojos de ficción que con ojos de verdad absoluta. Y nuevamente el hecho de que la esencia de estas piezas es que ya desaparecieron, también pues digamos que las meten en esa categoría, ¿no? Y sobre todo cuando son obras que en teoría replican como un arma, pero muchas de ellas ni siquiera en ningún momento tuvieron la intención de funcionar, ¿no? Como que claro, simplemente era el sonido, o sea, como que era una especie
de juguete esa armanchita que genera el misterio, pero que no implica la violencia que supone. O sea, como que a lo mejor no dispara. Muchas de ellas eran... Claro. Y ese tipo de cosas también que me pasaban cuando yo estaba haciendo ese trabajo, las entrevistas mías con el coronel del ejército que me daba permiso de entrar a la bodega a buscarlas y a retratarlas, decía cosas como eso, no todas disparan, pero todas sí que asustan, ¿no? Ese tipo de cosas me parecían increíbles. Hay un cuento, hay una de las historias ahí, hay dos en esas historias que están ahí, hay la narración, una pequeña crónica de Andrea Aldana, que es una amiga nuestra, usted conoce a Andrea, ¿no? Que está viviendo aquí en exilio, los paramilitares, es una periodista tremenda y está viviendo aquí en exilio porque los paramilitares la echaron del país, y ella narra ahí. Yo les di las armas, les di un catálogo de las armas para que las interpretaran a su manera. Y ella escribe que cuando ella era niña en Medellín, a los 11 años, un tío le dio un arma hechiza. Y deja abierto, cuando terminas el cuento, deja abierto como, no sabemos si es verdad o mentira. Y yo le digo a la gente, yo sí sé la verdad, porque Andrea luego me contó. Pero entonces todo es como jugar, es un juego. Y yo creo que de pronto no he crecido tanto como para los años que tengo, pero a mí sí me gusta andar pendiente del juego, o el texto que está colgado, que es el único que está colgado, que es el de Andrés Felipe Solano, en el cual encuentra no sé cuántas palabras, cuántas frases hay ahí, mil maneras, muchas maneras de referirse a las armas y a la muerte que tenemos en Colombia, ¿no? Y eso es parte de querer seguramente ficcionar para suavizar un poco la realidad nuestra, ¿no? Entonces es como... sí, siempre he querido, digamos, como sí, ficcionar un poco la realidad para suavizarla, porque puta, ser colombiano es muy duro, ¿no? Wow. A ver, ¿qué puedo decir? Creo que podemos despojarnos de muchas cosas. Podemos seguir un proceso de duda que nos vaya despojando de la piel, nos vaya despojando de la ropa, nos vaya despojando de la cultura, nos vaya despojando de todo hasta llegar a las leyes de la lógica, que tal vez son, en un sentido newtoniano, son indespojables, y que para los apologetas cristianos de la Edad Media constituían la prueba final de la existencia de Dios, porque si no, ¿quién sostiene la lógica? Pero yo no lo llamaría lógica. Yo creo que al final nunca podemos abstraernos de las estructuras narrativas. Siempre estamos pensando en términos de estructuras narrativas. Las tenemos tan presentes que ni siquiera sabemos que tenemos impresa una estructura narrativa que aprendimos, una de las tantas posibles. Entonces, en cierta forma, siempre estamos haciendo ficción, porque creo que no defines la ficción por la ficción en sí misma, sino defines la ficción por lo que se considera verdad en ese momento, porque epistemológicamente hace 500 años se consideraba verdad que la existencia de Dios era innegable. En cambio ahora podemos escribir de eso y nombrarlo ficción, porque nuestra noción de lo que es verdad ha cambiado. Si ahora, si hace 1000 años habláramos de que la electricidad circula por la existencia de la tensión y la intensidad, estamos haciendo ficción, pero ahora sabemos que estamos haciendo algo real dentro de nuestro propio entendimiento. Ahora, muchas veces mencionaron la palabra potencia. La potencia en términos eléctricos, en términos físicos, es la cantidad de trabajo que se puede lograr con una fuente de energía. No es algo que exista aislado, es algo que existe en función de su acción ante el mundo, ya sea como temperatura, como giro, como calor. Y la potencia es un concepto muy concreto, pero que viene de dos conceptos abstractos. Una es el voltaje. El voltaje es lo que permite el movimiento de energía. Si hay más energía aquí y menos acá, la energía va a ir en esta dirección. Y otra es la intensidad, que es la cantidad de electrones que va de un lado al otro. Multiplicas ambos y tienes la potencia. Entonces, ¿eso es ficción o no es ficción? Me lo puedo haber inventado, y si no han estudiado electricidad nunca lo van a saber. Puede ser ficción. O tal vez mañana alguien prueba lo contrario
y resulta que lo que digo es ficción, pero es una forma narrativa que tenemos de organizar nuestro universo. Y aquí voy de nuevo, regreso al tema del lenguaje, en algo que pensé mientras Paula hablaba, era en cuando las palabras se convierten en acciones, y me acordé de la escuela y del concepto del acto de habla. Un acto de habla es en inglés es el utterance, es el hablar, es una acción de emitir una palabra o de emitir un habla que no necesita referirse a nada, a ningún signo para realizar una acción. Es un hablar que es una acción en sí misma. No digo me voy a mover y me muevo, sino que mis palabras mueven las cosas. Un bautizo es un acto de habla. Bautizas a alguien, la palabra misma está realizando la acción. Entonces, yo creo que el arte es en cierta forma también un acto de habla, si no nos limitamos al habla como el aire vibrando, el sonido saliendo y la tinta en el papel. Y es un acto de habla porque realiza una acción en sí misma. Estamos creando ficciones, estamos creando narrativas, estamos desafiando las narrativas que llevamos impresas en nosotros, y creo que al final lo que el arte hace, que no lo hace la ciencia, que no lo hacen las humanidades ni las ciencias sociales, es que el arte crea el vocabulario simbólico de nuestros sueños. Piénsenlo así y les puedo dar un ejemplo concreto. ¿Qué es para ustedes un fantasma? Un fantasma aquí, en España, ¿cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo lo soñamos? Una criatura medio transparente, tal vez no tiene pies, tal vez flota. ¿De dónde viene eso? Eso no era así antes, eso se lo inventó el cine. El cine creó el vocabulario simbólico de lo que es un fantasma. Soñamos así porque hace más de 100 años a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si hago una doble exposición y represento al muerto como algo transparente? Nació de una realidad técnica, de una realidad física del formato en ese momento, y desde entonces el poder del arte a través de ese acto de habla fue crear y meter en nuestras mentes ese vocabulario simbólico. No sé si es un poder porque antes de eso habían múltiples formas de representar a los muertos, pero a través de la masificación de lo visual y la masificación del cine, esa se volvió en la forma, al menos en Occidente. Entonces, no sé si ese es un poder que se puede controlar. No sé si cuando al técnico de cine se le ocurrió hacerlo de esa manera, estaba pensando, voy a cambiar la forma en que Occidente ve la muerte. La muerte como vapor, la no muerte como transparencia. No sé si lo pensó así. No sé si es un poder que puede ejercer deliberadamente. Hay ficciones que nacieron, ahora lo sabemos, porque nacieron de cierta forma, con cierto objetivo, y terminaron logrando objetivos completamente diferentes. En los años 50, 60, un señor llamado Ezequiel Ataucusi en Perú casi se ahoga en un río y vio los peces, y vio que los peces lo sacaban. Y dijo, wow, Jesús es un pez y me ha salvado. El tío fundó una religión y por algún motivo, como no tenían espacio en las ciudades, se fueron a poblar las fronteras, se fueron a poblar la selva. Ahora, el tío se ahogó, realizó una ficción, y ahora hay pueblos a lo largo de la selva, en las fronteras, gracias a esa ficción. Gracias a que sus herederos realizaron ese acto específico. ¿Él sabía que esa ficción iba a llevar a eso? Tal vez no. No lo creo. No creo que podamos controlarlo. Creo que podemos ser un poco humildes en decir que a veces la relación entre la palabra y la acción se nos escapa de las manos. Y yo creo que esa es mi conclusión hasta ahora. No sé, siempre hay como el elemento que completa la obra, quien está interpretando en ese código o en esa codificación, que de una manera directa, nunca se expresa
pero no en general y lo que se lee o llega o mueve. No sé si queréis comentar algo más o damos paso a que podáis participar y hacer preguntas a las personas o que quieran, no sé. No, pues yo tengo como 3 apuntes. En realidad yo un poco para mi TFR también estoy mucho trabajando alrededor como el tema de las plantas y he construido como toda una ficción alrededor de mi familia, la mujer de mi familia, las plantas y como que me llama la atención que la realidad y la ficción siempre se presentan como cosas opuestas, cuando me parece que es algo como más como complementario, como que casi que todo es como, o sea, son cosas que conviven, más como que están en disputa, digamos, desde mi perspectiva. Otra pregunta que pensaba fue como, ¿quién tiene derecho a la ficción un poco? Que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando de la colonialidad y un poco como, creo que el arte en este sentido es como una disciplina privilegiada. Y bueno, y que hay ficciones que un poco ustedes lo comentaron, que se han como institucionalizado y se han hecho pasar por verdades indiscutibles, incluso sobre todo en la ciencia, por ejemplo, a mí yo estoy un poco hablando sobre el sistema binomial de Linear, que me encanta porque una señora que se llama Mónica Gagliano describe este sistema como pura ficción creada por una perspectiva particular del mundo. En realidad la ciencia se ha construido de esa forma. Pero entonces esto como que deja al descubierto como qué relatos son relegados y quienes sí tienen derecho a ficcionar y a convertir esas narrativas en el discurso oficial, digamos. Y eso quería contar. Hay una referencia que voy a hacer la antesala porque no es una referencia que me agrade, pero sí que configura la cultura occidental. Y que a mí me marcó mucho en el contexto de la universidad, de leerlo en una clase de random de filosofía que era un optativo. Pero bueno, revisábamos a Platón y el tipo dentro de la República y bla, 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 habla de como lo peligroso que es la poesía. Porque claro, hace que el zapatero entienda que puede hacer otra cosa que no sean zapatos. Que a mí me pareció muy fuerte y hasta el día de hoy me sigue resonando. Cuando una persona cree que puede hacer algo que no le han dicho que tiene que hacer, eso es fuertísimo. Lo digo en torno a quienes tienen la posibilidad de ejercer ficción. Finalmente, claro, tenemos un pensamiento occidental muy dicotómico, que es como, verdad, mentira, realidad, ficción, lo dominante, lo empobrecido dentro del dominio de realidad. Y claro, conviven en tramas que son muy complejas y que como artistas tenemos una validación incluso institucional de decir, bueno, tú vas a poder entrar en estas discursividades y prácticas ficcionales y desde allí un poco lo que tú también decías, como cómo entra ese entramado dentro de un valor expositivo con un otro para ver si cuaja o no. Pero claro, o sea, es ese dominio sumado a estas referencias occidentales que he intentado tomar referencias latinoamericanas, pero bueno, son cómo se ha formado este dominio colonial. Rancière hablaba mucho de esto, habla de cómo si en un momento se pensó en la vida como un teatro, que había muchos filósofos que pensaban, nos dieron un papel, el cual actuamos dentro de esta supuesta realidad. Pero luego se empieza a pensar esa dirección, esa decisión de papel, también la puedes tomar tú. Ya no es alguien que te está diciendo, tú vas a ser de esta clase social, de este trabajo, de este tal. Y me parece que desde ahí esa colonialidad se potenció en un discurso de modernidad desde el capitalismo. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes pueden, quiénes no,
entramos en una serie de códigos clasistas, patriarcales, muy machistas, de, ok, ¿quiénes entonces podemos ficcionar? Acá un poco nos inventamos el cuento y nos creemos entre nosotras y ojalá nos crean un par más por fuera cuando exponemos, pero sí, tenemos esa posibilidad. Yo, sí, con respecto a lo de o sea, a quién tiene el derecho. Yo creo que pues todos tenemos el derecho, el problema es a quién les llegan las herramientas, ¿no? Para primero tener la mirada afinada para definir dónde están las ficciones. Claro, decir, la ciencia está soportada en estas ficciones requiere haber leído ciencia y tener acceso a ese conocimiento para descifrarlo. Pero creo que, como lo decíamos ahora, hay una como vasta red de ficciones en las que estamos montados y que al ser ficciones también son construcciones y que las construcciones no, me voy a poner un poco místico aquí, las construcciones no realizadas por Dios perfectas, si existiera esa idea, que también es una ficción, pero si existiera una idea de lo perfecto, pues no, digamos que lo humano siempre, digamos, tendría una grieta y creo que esa grieta es la que puede descifrar la ficción, ¿no? Creo que como que en todo lado hay, sí, la idea de ética y moral de la construcción de esta civilización, pues tiene grietas, y tiene grietas porque pues, al final es una construcción humana, la idea de la política internacional y de las fronteras, tiene grietas, y entonces el asunto, yo creo que el arte sí ahí tiene un poder bellísimo, y es meterse en la grieta y ver la configuración de esos bloques, y que a veces son muy sólidos o a veces más líquidos, pero pues que hay una configuración y extraer de ahí lo que evidencia que hay una grieta y dónde está el error de la cosa. Eso me gustaba porque hace poco leí por ahí que decía que las grietas son lo que separa los muros. Por ahí. Está de nombre de una exposición. Está como para una pieza. Claro, ¿no? Por ahí se cuelan las cosas. Entonces, bueno, yo repito, yo vivo como una eterna ficción y veo que pues todos, ¿no? No sé, hay un ejercicio que me gusta hacer cuando expongo, cuando he estado, exponiendo, que me hace ver lo volada que puede ser la gente, y es como pararme a escuchar lo que opinan sobre lo que están viendo de mi obra. Y puede pasar cualquier cosa, la gente ve cualquier cosa, ¿sabes? Y eso ya está ficcionando sobre lo que está viendo, que es parte de una ficción también, ¿no? Eso que yo le expliqué de por qué lo hice. Entonces yo sí, no sé, lo que le digo, no sé si no he crecido, si soy muy Peter Pan todavía, pero yo veo que vivimos definitivamente metidos en una serie de ficciones, ¿no? Como y lo digo partiendo inclusive del periodismo que se supone que uno busca, y aún así, no sé, cuando el hecho de que existan dos relatos, ¿no? Como que siempre hay algo que convierte o que rodea eso de ficción de todas maneras, ¿no? Como que nunca es blanco o negro en general para mí. No sé si es real, yo creo, bueno, he escuchado que un estándar para el periodismo es que cada versión tiene que confirmarse al menos por 3 fuentes. Sí, se supone, eso es como una regla ahí. Claro, entonces, ¿de dónde vino esa noción de verdad? De que son 3 fuentes, son lo que definen la verdad. Y tres versiones de quién también, porque la noción de quién puede ser recipiente de verdad también ha cambiado a lo largo del tiempo. El otro día estábamos en el Museo de América viendo las pinturas de una compañera y bueno, estábamos viendo toda la parte que hablaba de la colonia y me acordaba, bueno, durante la colonia el testimonio de un indígena no valía lo mismo que el testimonio de un blanco. Entonces, esta noción de verdad, pensaba cuando lo decía Paula, sí depende mucho de dónde viene, de qué contexto
estás expresando esta verdad. Y regresando a realismo mágico, yo me pregunto si tendrá algo que ver con eso, porque la otra vez, vi en Instagram un meme que decía, tú eres latinoamericano, tú sabes escribir realismo mágico. Pero el otro, no, yo no escribo realismo mágico. No, tú eres latinoamericano, tú sabes hacer esto. Entonces, siempre que yo cuento, mi amigo empezó a escuchar voces y lo llevaron al brujo, ¿no? Que es algo real, es algo que pasa, es algo que sucede, ¿no? O le hicieron un exorcismo, pues, que también es algo que pasa, no es algo que no pase. Pero de pronto ya no es realismo, de pronto como viene de allá, ya es realismo mágico. Entonces, ¿qué tanta carga de verdad tiene tu testimonio? Tal vez el testimonio nuestro existe todavía entre ese limbo, entre lo que es ficción y lo que es verdad, y por eso no se nos hace tan natural hablar de realismo mágico, por eso lo hemos interiorizado tanto, pero no lo sé, se me acaba de ocurrir ahora que pensaba en eso. De esa regla de que se requieren 3 testimonios es que no se puede tampoco. Y la cura para eso, yo siempre lo he dicho, es ver Rashomon de Akira Kurosawa. Sí. ¿Sí o no? El Rashomon, claro. Claro, ahí te curas porque es la primera vez que se hace una película, cuando Kurosawa hace eso, es una película, hay un evento y lo que hace la película es contar desde 3 puntos de vista distintos. Ahí sabes que no. Que todos tienen razón. Que y todos ninguno tienen tiene razón, ninguno tiene razón, exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, para mi gusto, cuando no es que uno tenga que escoger, pero sí hay 2 líneas muy marcadas en el periodismo, que era el periodismo, pues como el del dato, y lo que se conoce como periodismo narrativo, lo que hacía Capote, lo que hizo Gaitales y lo que, hace Leila Guerriero hoy día, la gente con la que yo trabajé en Colombia, o los cronistas del país y todo esto, que es básicamente también yo cómo coloreo esto, ¿no? Es verdad que pasó esto, pero el cómo pasó y también yo cómo, hay una licencia para traer ficción a la crónica, sobre todo al trabajo de crónica, a la crónica visual también, repito, como que enfoque uno acá, que uno abra el plano, que use un gran angular o un teleobjetivo, que se comprima la perspectiva, todo eso influye en la manera en la que se comunica el mensaje y cómo la gente, y luego la libertad que tiene la gente de interpretarlo también a su manera, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo Rashomon si quieren curarse de ese... Igual es loco porque ese principio de 3 veces comprobable es desde donde se levanta la idea del valor de la ciencia en la modernidad. Cuando hablan, si es 3 veces comprobable, es realidad por esa cosa de kantiana, que es como se vuelve comprobable desde lo científico. O sea, ese principio se empieza a traducir en las diferentes prácticas, pero es algo que está muy inmerso como una realidad dominante, pero porque fue la construcción de una modernidad. El valor individual, el querer verificar un dato quitándole valor a lo afectivo, es súper fuerte, es un entramado mucho más... Acabo de recordar algo, y es que sepa, todas las apariciones sobrenaturales durante la colonia siempre venían de testimonios indígenas. Todas las que puedo recordar en Perú, a lo largo de Latinoamérica, nunca venían de un testimonio de un español o de un criollo, siempre venían de un testimonio indígena. Y en esos casos, cuando se trataba del testimonio de algo sobrenatural, la noción de verdad de la época sí les permitía expresar verdad. Pero si era el testimonio en un juicio de robo o un juicio de abusos, no era tanto así, se ponía mucho más en cuestión. O sea, sigo pensando en por qué somos sujetos mágicos hasta ahora. Entonces... Fuerte. Bueno, sí, no, perdón, se me vino a la cabeza eso. Pues creo que es precisamente por eso, porque, lo dominante lo pone en duda, ¿no? Siempre queda como relegado a lo mágico, porque no se termina como de legitimar de alguna manera, por lo dominante. Entonces queda ahí como en lo no sé, en lo misterioso, ¿no?
Y siempre es así. Son como pequeñas mitologías. O sea, hay una frase de un artista estadounidense que dice: "Lacking a grand narrative, we carry tiny mythologies". Es un poco, o sea, al final realmente es un poco lo que... A mí me parte un poco del individualismo, ¿no? De esa cuestión de estructuralizarnos en base a nuestra propia persona y en base al capitalismo, que también es un poco la narrativa que te desarrolla, ¿no? Pero a la vez tiene esa hegemonía, tiene esa narrativa hegemónica que es la que estructura todo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante también, me parece muy interesante el círculo que le has hecho a la estructura del conversatorio, porque has comenzado con el colonialismo y has terminado con las ficciones y al final, o sea, el colonialismo es una ficción que se superpone a otras ficciones que se consideraron más pequeñitas, como Tiny Majorities. Entonces, al final creo que es una buena superposición de la capa y creo que es muy interesante como todo lo que ha dado este conversatorio. Sí, pues muchas gracias por vuestras palabras, por vuestro tiempo. Ahora vamos a seguir a vamos a tener tiempo y eso. Gracias. Gracias.